Muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Estamos acá por nuestro canal de YouTube de vuelta. Hoy tenemos un video muy interesante, corto pero interesante, en donde vamos a poner a prueba, ¿verdad? Vamos a enfrentar, ¿no?, dos tecnologías, en este caso Intel y AMD, en el simulador para saber cuál de las dos se desempeña mejor, ¿verdad? En este caso tenemos la plataforma AMD, la plataforma Intel. La vamos a enfrentar en el FCX en un escenario complejo, ¿verdad? Que prima todo lo que le saque todo el rendimiento, como quien dice, al simulador. En este caso vamos a hacer esta pequeña prueba, ¿verdad? Tenemos un AMD FX 8150, ¿verdad?, del socket AM3 Plus, y tenemos el Intel 4790K de, ¿verdad?, de la plataforma Intel de cuarta generación. Este es el hardware para el AMD, es una 990 FX Gigabyte. Y tenemos para Intel una MSI Gaming 5 Z97. Vamos a usar la misma tarjeta de video, una GTX 670 de Asus. Aquí está el equipo, que este es el otro CPU, donde está el otro equipo, en donde hicimos la prueba, ¿no? Y mi equipo actual. Vamos a comparar los dos equipos. Estas son dos computadoras mías que yo tengo. Yo tengo un sistema AMD y tengo un sistema Intel, ¿no? Entonces vamos a comparar los dos sistemas en el simulador y vamos a ver qué tal funciona. Las pruebas son las siguientes. Primero vamos a probarlo con la frecuencia stock o base que traen ambos procesadores. En este caso este procesador viene a 3.6 GHz stock y este viene a 4. Lo vamos a probar. Después lo vamos a probar en el modo turbo. Este turbo llega a 3.9 GHz y este llega a 4.4 GHz. Y después le hacemos overclock. El overclock estable es 4.23 GHz y este lo monté en 4.7 GHz, ¿no?, estable. Y comparamos, ¿verdad?, cómo se va a desenvolver en el escenario. En este caso vamos a tomar el escenario de Dr. Sewicki de Nueva York, que es un escenario muy denso, es un escenario demasiado grande, tiene miles y miles y miles y miles y miles de edificios y de polígonos, ¿verdad? Es muy complejo. Y entonces en un video que yo hice anteriormente yo comparé ese escenario como se veía en FCX y en Prepar, ¿verdad? La diferencia no era mucha, que en FCX se movía un poco más fluido, se veía un poco más bonito, obviamente porque ya el Prepar es Direct 11 y es está un poquito más optimizado. Sin embargo, en FCX no se comportó muy mal, se comportó más bien muy bien, ¿no? Entonces vamos a usar ese mismo escenario para comparar mi sistema actual como está con este CPU que está aquí. Entonces vamos a ver los resultados de las pruebas y vamos a hacer los análisis correspondientes. Ok, bueno, entonces fíjense, aquí tenemos, como les había dicho, el hardware con que vamos a hacer el testeo. Aquí vamos a hacer las tres pruebas, ¿verdad? Tenemos el Intel 4790K en stock, en modo turbo y en overclock. La tarjeta madre para el procesador, tenemos la misma tarjeta de video para ambas, la misma memoria Corsario, tenemos el MFX 8 núcleos en stock, en turbo y en overclock, y la tarjeta Gigabyte, ¿verdad?, con la que vamos a hacer la prueba, ¿no? Todo obviamente va a estar en ultra, vamos a tener resolución de 1920 x 1080 y demás, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos cómo se comportó los diferentes sistemas en el escenario, ¿no? Tenemos el Bellman en FCX Veripack 2, escenario de New York de Dr. Sewicki. La resolución está en 1920 x 1080p, el filtro isotrópico está en 16x, el anti-aliasing está a 2x de multisampling anti-aliasing adaptable, y las texturas están en ultra, ¿no? Tenemos mínimo averaje, es decir, el averaje de los FPS y el máximo FPS, ¿no? Si empezamos por la parte de abajo, ¿verdad?, tenemos el AMD FX 8150 en stock. Vemos que en el escenario máximo dio unos 35 FPS, se pudiera decir. El averaje está más o menos en unos 28 o 27 FPS, más o menos. Y el mínimo bajó a unos 12 o
FPS o 14 FPS, ¿no? Tenemos el Intel 490-70K en stock, vemos que en mínimo ya pasa de los 30, en averaje está en 40 y en máximo FPS llega a casi los 65 FPS, ¿no? Después tenemos en modo turbo, ok, en modo turbo aquí arriba, aquí tenemos a 3.9 GHz, el mínimo sí subió un poquito, ¿verdad? Llegó casi a los 20, en el averaje está por encima de los 27-28 y en máximo llegó a mandar casi los 40, ¿no? En ciertas zonas donde no, me imagino no había mucho edificio ni muchas cosas, ¿no? Pero máximo que mandó. Después tenemos en turbo el 4790K, tenemos que en mínimo está por encima de los 40, en el averaje está por encima de los 50 y en máximo está por encima de los 70, ¿no? Después tenemos el overclock 4.23 GHz, fíjense que no hubo mucha diferencia, más bien el mínimo bajó un poquito, en el averaje subió un poquito más, pasó los 30 FPS y en máximo está se puede decir que en 40, ¿no? Y fíjense el 4790 en turbo, ¿no? Fíjense cómo están los valores, ¿no? Y si vemos en el overclock, aquí vimos el overclock del AMD-FX, ¿no? Vimos los valores y vean el overclock 4.7. Fíjense que en el mínimo estamos en 50, en el averaje de FPS estamos entre unos 70 FPS y máximo llegó hasta 90 FPS, ¿no? Entonces, viendo esto, obviamente vemos la diferencia, ¿no?, que hay entre los dos procesadores con el setting, ¿no? Con el setting igual, la misma tarjeta de video. Fíjense que es la misma tarjeta de video, no influye en nada el video, o sea, ¿ves? Simplemente lo que influye es la arquitectura de los dos procesadores y las velocidades en gigahertz, ¿no? Y el overclock, ¿no? Entonces aquí se podría decir que obviamente el Intel es muy superior al 8150, ¿no? Es superior obviamente, ¿no? Este, para saber en qué ranking se encuentran estos dos procesadores, ¿verdad? Vamos a vamos a revisar, ¿no?, en internet. Vamos a revisar en internet. Vamos a revisar aquí en internet rapidito para que ustedes vean en qué ranking se encuentran los procesadores y vamos a buscar la tabla de CPU Performance, ¿no? Entonces fíjense que aquí en la tabla de CPU, si buscamos en dónde se encuentran ambos procesadores, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Desde el FX 9590 hasta el 8150 se encuentran el ranking de los procesadores Core i7 que son de segunda generación y de primera generación, y los Core i5 de tercera generación de segunda generación, ¿no? Y fíjense que mi procesador se encuentra aquí y no tiene ningún tipo de competencia por AMD. Fíjense que mi procesador está por aquí, ¿no? El 4790, ¿no? Entonces, aquí está, 4790K. Fíjense que prácticamente todo lo que es Core i7 de tercera generación, cuarta, sexta generación, ¿verdad? Quinta generación están aquí. Los Core i5 también, fíjense. Los Core i5 de sexta, de quinta, de cuarta y de tercera generación, algunos de ellos quiere decir, fíjense que ni siquiera el 8150 está a la par de uno de tercera generación, o sea, está en la generación en la que salió obviamente. Esta segunda generación está a la par de la época en que salieron ellos, es decir, después de la época en que salió la segunda generación, ¿verdad? Ya para la tercera ya
AMD no tenía ningún tipo de procesador que compitiera contra ellos, se pudiera decir, ¿no? En rendimiento. Entonces esta prueba nos indica, ¿verdad?, de que este, eh, eh, es recomendable la plataforma Intel. No quiere decir que AMD sea mala. O sea, si vemos las gráficas, ¿verdad?, vemos que digamos que en turbo y en overclock, bueno, se pudiera decir que te iría bien en el simulador. Obviamente este escenario es muy complejo para el procesador, ¿no? Pero obviamente no quiere decir que no vayas a usar el simulador. Cuando yo tenía esa computadora yo usaba el simulador, pero obviamente en este escenario obviamente no soporta bien el escenario, ¿verdad? Pero yo podía hacer, grabar y hacer todas las cosas y volar normal con el simulador. No quiere decir que no sirva, pero por ejemplo está por debajo de 20 cuadros, cosa que obviamente lo mínimo que tú debes tener en el simulador son 24 FPS, ¿verdad?, para que te vaya fluido. Si tienes por debajo de 20, obviamente no funciona, ¿no? Entonces, obviamente ya el Intel en stock ya está por encima de 30, ¿no?, en stock. Entonces, si requiere ningún tipo de overclock y montarlo en turbo, con este escenario, con todos estos settings, ya estás por encima de los 24 FPS mínimo, ¿verdad? Estás en 30 mínimo y estás en media 40 y estás en 65 más o menos, cosa que es muy buena, ¿no? Entonces, si esto significa que si yo puedo correr, ¿verdad?, máximo más de 30 en un escenario con estos settings, quiere decir que prácticamente yo puedo volar todo en el simulador sin lag, ¿no? Y en el FX no puedo hacer eso. En ciertos escenarios volaré muy bien, pero en escenarios que sean como este o iguales o un poco menos, voy a tener deficiencia de FPS. Entonces, viendo esto, ¿verdad?, llegamos a la conclusión de que no quiere decir que el NFX sea malo, pero yo recomiendo a las personas que si quieren tener mejor rendimiento en el simulador, usen plataforma Intel, ¿no? La plataforma Intel les va a dar mejores FPS en el simulador, sobre todo si le hacen overclocking. Y como vemos en la tabla, es recomendable incluso fíjense por ejemplo aquí, fíjense que incluso Core i5 y Core i7 de segunda, de tercera y de primera generación son recomendables, obviamente. De aquí para arriba también. Como mínimo, obviamente, ustedes tendrían que tener un Core 2 String o un Core 2 Quad, como les había dicho en un anterior video, para que el simulador les corra y tal, y les vaya perfecto. Aunque obviamente no les va a ir con un rendimiento como el que te puede dar un i7 en un escenario tan complejo como este, ¿no? Pero les va a ir perfecto, ¿no? Entonces, conclusión final, no quiere decir que, o sea, ganó Intel, no quiere decir que el FX sea malo, pero obviamente recomendación Intel, ¿no? Si le haces esa prueba de fuego y te corre bien en ese escenario, te va a correr en cualquier escenario perfectamente, ¿no? Entonces, cualquier comentario, cualquier duda, si quieres añadir algo más, lo puedes hacer abajo en la caja de comentarios y nos vemos en otro video donde seguiremos por acá analizando cosas del simulador, ¿no? Así que hasta pronto.